Evangelio de hoy martes 8 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 21 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis. Y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: Donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me ha enviado es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla en este pasaje con una claridad y firmeza que impacta. No está en modo conciliador ni pretende endulzar el mensaje para hacerlo más aceptable. Está hablando a personas que lo interrogan, que lo escuchan pero no creen en él, que lo buscan pero no con el corazón, sino con ojos llenos de juicio. Yo me voy, y me buscarán, y morirán en su pecado. Es una declaración que conmueve. Porque no es una amenaza, sino una advertencia que brota de un dolor profundo. El dolor de saber que muchos se cerrarán a la salvación. A pesar de que está tan cerca, tan disponible, tan encarnada. La expresión morirán en su pecado resuena como un eco que atraviesa la historia. No es solo una palabra dirigida a los fariseos de aquel tiempo, sino una palabra que nos alcanza hoy. Morir en el pecado es morir en la oscuridad, sin haber permitido que la luz penetre el corazón. Es vivir rechazando la verdad. Es construir toda una vida desde la apariencia, desde el poder, desde el ego, y no desde el amor. Jesús no quiere la muerte del pecador, sino su conversión. Pero la libertad humana puede elegir cerrar la puerta. Puede abrazar la tiniebla, aunque la luz brille justo delante. Cuando Jesús dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir, está haciendo referencia a su retorno al Padre, a su glorificación, a ese lugar de comunión eterna que Él vino a revelarnos. Pero este camino no se transita con orgullo, ni con autosuficiencia, ni con poder humano. Se accede solo por la fe, por la humildad, por el reconocimiento de que necesitamos un Salvador. Por eso los fariseos, atrapados en su lógica terrestre, en su ley interpretada sin amor, en su religión vacía de espíritu, no pueden comprenderlo. Ellos piensan en el suicidio. Piensan en lo absurdo, pero no en lo divino. Jesús contrasta dos mundos. Ustedes son de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. No se trata de geografía, sino de origen espiritual, de naturaleza.
El abajo representa la condición de caída humana, marcada por el pecado, por el miedo, por la resistencia a Dios. El arriba representa el amor del Padre, la verdad eterna, la plenitud de la gracia. Jesús vino a tierno un puente entre ambos mundos, a encarnarse en nuestra carne para que nuestra carne pudiera ser transformada. Pero si seguimos aferrados al abajo, si no levantamos la mirada, si no abrimos el corazón, entonces esa salvación nos pasa de largo. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda. No todos aceptan a Jesús. No todos creen. No todos están dispuestos a dejar sus seguridades. La fe no es evidente, no es automática, no es universal. Requiere una disposición interior. Una búsqueda sincera, un acto de libertad. Y aunque la gracia de Dios está siempre actuando, el corazón puede resistirse. En este sentido, la fe es un combate. No contra el mundo exterior, sino contra el mundo interior que se opone. El orgullo, el miedo, el deseo de controlar. Todo eso nos impide rendirnos a la verdad que nos presenta en Cristo. La frase "si no creen que yo soy, morirán en su pecado", es uno de los momentos más densos de este pasaje. El yo soy remite directamente a la revelación del nombre de Dios en el Éxodo. Yo soy el que soy. Jesús está revelando aquí su identidad divina. Sin rodeos, sin metáforas. Y eso es lo que provoca el rechazo. Porque aceptar que ese hombre humilde, que ese predicador galileo, es el mismo Dios que habló a Moisés, es algo que desafía toda lógica humana. Es un escándalo. Es una locura para muchos. Pero es la verdad que salva. Creer en Jesús no es solo admirarlo como maestro, ni seguirlo como modelo moral. Es reconocerlo como Dios. Es aceptar que en Él se ha hecho presente el mismo que creó el universo. Es abrazar el misterio de un amor tan grande que se abaja, se humilla, se hace siervo, se deja crucificar. No es un ejercicio intelectual, sino un acto de confianza total. Y por eso implica una decisión radical. No podemos creer a los medios. O lo aceptamos como el yo soy, o lo rechazamos. Él no se deja reducir a un personaje inofensivo. Su presencia exige una respuesta definitiva. El hecho de que Jesús les diga: "Desde el principio les he estado diciendo quién soy", revela una paciencia infinita. A pesar de sus dudas, a pesar de sus ataques, a pesar de sus corazones duros, Él sigue revelándose. Sigue hablando, sigue esperando. Porque el amor verdadero no se rinde fácilmente. Jesús no fuerza, pero tampoco se va al primer rechazo. Permanece, insiste, ofrece. Su palabra es semilla que busca tierra fértil. Y aunque a veces cae en piedra, Él sigue sembrando. Esa perseverancia nos enseña mucho sobre cómo debemos amar también a nosotros. Jesús se presenta como alguien que no habla por sí mismo, sino por el Padre. Aquí se manifiesta nuevamente esa unidad indisoluble entre el Hijo y el Padre. Todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que calla, es expresión del amor del Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. No vino a dar su propia opinión, ni a construir su propia fama, sino a hacer visible la voluntad de aquel que lo envió. Esta obediencia perfecta, esta docilidad total, es lo que lo convierte en el verdadero revelador del rostro de Dios.
Muchos buscan a Dios como si fuera un misterio lejano, abstracto, incognoscible. Pero Jesús nos dice: si quieren conocer a Dios, mírenme a mí. Escúchenme. Observa cómo trato a los pecadores. Cómo responde al sufrimiento, cómo vivo el amor. En Jesús ya no hay sombras. Todo lo que necesitamos saber sobre el corazón de Dios está revelado en Él. Por eso, apartarse de Jesús es caminar a ciegas. Desconfiar de Jesús es desconfiar del Padre. No se puede separar al Hijo del Padre, ni al Padre del Hijo. En la relación con Cristo se juega toda nuestra relación con Dios. En esta línea, Jesús afirma que el Padre es veraz. Y que Él dice al mundo lo que ha oído del Padre. Aquí se introduce una dimensión misionera. Jesús no guarda para sí la verdad recibida. La transmite, la anuncia, la comparte. Su palabra es fuego que quiere extenderse. Él no busca protegerse, ni construir una burbuja, sino encender corazones. Esta actitud nos desafía también a nosotros. ¿Qué hacemos con la verdad que hemos recibido? ¿La escondemos por miedo o la proclamamos con valentía? Ser discípulo es continuar esta misión de revelación. Resulta impactante que, a pesar de todo lo que ha dicho, ellos no comprendieron que les hablaba el Padre. Este no entiende es clave. No se trata de falta de inteligencia, sino de un corazón cerrado. La comprensión espiritual no nace del razonamiento, sino del amor. Solo quien ama comprende. Solo quien se abre, percibe. Por eso, la ceguera espiritual es la peor de todas. Puedes tener todos los conocimientos del mundo, y no ver lo esencial. Puedes conocer todas las Escrituras, y no reconocer al Verbo encarnado. Este pasaje nos llama a revisar qué tipo de comprensión estamos buscando. La promesa que Jesús hace entonces es contundente. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Aquí aparece nuevamente el verbo levantar, que significa crucificar, pero también glorificar. La cruz será el gran signo. El momento en que el velo se rasgue. Donde la identidad de Jesús, escondida para muchos, se hará luminosa. La cruz revelará el amor sin límites. La obediencia perfecta, la entrega total. Quien mire la cruz con fe verá más que un condenado. Verá al Dios que salva. Y esa contemplación transforma. La revelación plena de quién es Jesús se dará en la cruz. Y esta enseñanza es escandalosa para quienes esperan un Mesías triunfante. Poderoso, invencible según los criterios del mundo. Pero Jesús no vino a dominar, sino a servir. No vino a destruir enemigos, sino a cargar con sus pecados. Su trono es la cruz, su corona es de espinas, su cetro es una caña. Pero en esa humillación brilla su gloria. En ese abandono se revela el amor. Solo los que se acercan con humildad pueden percibirlo. La cruz no es solo el final. Es el comienzo de la verdadera revelación. Jesús insiste, no hago nada por mi cuenta, sino que hablo lo que el Padre me enseñó. Esta afirmación puede parecer sencilla, pero encierra una profundidad insondable. Jesús no actúa desde su propio deseo humano, sino en plena obediencia, en plena sintonía con el Padre. No improvisa su misión. No la moldea según las circunstancias o las reacciones de la gente. Vive cada momento como expresión de esa unidad eterna. Nosotros, en cambio, solemos actuar desde nuestro impulso.
desde nuestras emociones, desde nuestro interés. Esta diferencia nos interpela profundamente y nos invita a una vida más unida a Dios, más guiada por su voluntad que por nuestros caprichos. Y sin embargo, aunque Jesús no busca convencer con discursos humanos, sino revelar lo que ha visto junto al Padre, su palabra no deja de tener fuerza. Tiene una claridad y una autoridad que interpelan. No impone, pero sacude. No manipula, pero desnuda los corazones. La voz de Jesús no es una entre muchas, es la voz. En ella resuena el eco de lo eterno. Por eso, aunque muchos no comprenden, aunque otros lo rechacen, su palabra continúa transformando vidas. Es palabra viva, que corta como espada, que purifica como fuego, que consuela como un abrazo de Dios. La presencia del Padre con Jesús es otro punto clave. Aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Aquí encontramos una de las fuentes más hondas de la serenidad de Cristo. Él nunca está solo. Incluso cuando todos lo abandonan. Incluso en la noche del Getsemaní, incluso en la cruz. Él permanece en comunión con el Padre. Esta unión le da fuerza, le da paz, le da claridad. Para nosotros, que a menudo nos sentimos solos, incomprendidos, desbordados, esta verdad es medicina. Si vivimos unidos al Padre, nada nos faltará. Aunque el mundo se desmorone. Si Dios está con nosotros, todo tiene sentido. El Evangelio dice que muchos creyeron en Él al hablarles así. Esta es una chispa de esperanza en medio del conflicto. A pesar del rechazo de algunos, la semilla cae en corazones abiertos. No todos están cerrados. Hay quienes escuchan y reconocen. Hay quienes, al oír a Jesús, sienten que esa voz toca fibras profundas, que revela la verdad de sus vidas. Y creen no porque entiendan todo, sino porque perciben una luz, una paz, una coherencia. Esta fe que nace del encuentro con la palabra es el inicio de una nueva vida, de un camino de transformación. Pero esta fe necesita ser alimentada. No basta con un momento de emoción o con un asentimiento intelectual. La fe verdadera es compromiso, seguimiento, adhesión. Por eso Jesús, en los siguientes versículos que no están en este pasaje, pero que lo continúan, hablará del permanecer en su palabra, del hacerse discípulo. Esta dinámica comienza aquí, con el acto de fe. Pero no termina ahí. La fe es semilla, y está llamada a crecer, a dar fruto, a sostenernos incluso en la noche oscura. Quienes creyeron ese día emprendieron una aventura que les cambiaría para siempre. La figura de Jesús en este diálogo es profundamente profética. No solo porque anuncia lo que sucederá a su partida, su glorificación, sino porque confronta la realidad con valentía. No busca agradar. No edulcora el mensaje. Dice la verdad, aunque duela. Esa es la vocación del profeta. Hablar desde Dios, no desde el consenso. Nosotros, muchas veces, tememos incomodar. Suavizamos la palabra. Pero Jesús nos enseña que la verdad debe ser dicha con amor, sí, pero también con firmeza. Porque solo la verdad libera. Solo la verdad transforma. Solo la verdad salva. Y sin embargo, Jesús no habla con odio. No hay resentimiento en sus palabras. Hay una tristeza honda, pero no amargura.
Él ama a quienes lo escuchan, incluso si lo rechazan. Su firmeza no es rechazo, sino una última invitación. Como el médico que da un diagnóstico doloroso para salvar la vida del paciente. Así Jesús dice lo que nadie quiere oír. Porque es lo único que puede rescatar al alma del abismo. Esta actitud nos enseña a distinguir entre firmeza y agresión. Entre verdad y condena. Jesús no condena, advierte, llama, espera. El morirán en su pecado vuelve a aparecer como un campanazo grave. Es un eco del Antiguo Testamento, donde el pecado no es solo un acto puntual, sino una condición existencial de separación de Dios. Morir en el pecado significa morir sin haberse reconciliado, sin haber permitido que la gracia penetre. Es cerrar la puerta a la vida cuando ésta ha estado golpeando constantemente. Jesús no desea esa muerte, pero respeta la libertad. Esa es la tragedia del amor divino, que puede ser rechazado. Y el cielo llora cuando una de sus criaturas decide cerrar el corazón. En esta escena también se esconde una enseñanza sobre el tiempo. Jesús dice, yo me voy. Hay un límite, un momento en que la presencia visible de Cristo ya no estará. Esto no significa que su gracia desaparezca. Pero sí que hay un tiempo propicio para la conversión. No podemos vivir posponiendo eternamente la decisión. No podemos seguir esperando una señal más clara. El hoy es el día de la salvación. Cada vez que escuchamos esta palabra, Dios nos llama. Cada rechazo soporta más el corazón. Cada demora vuelve más débil la voz interior. Jesús también nos está enseñando algo sobre el juicio. Él no condena directamente, pero anuncia las consecuencias. El juicio no es un acto arbitrario de Dios, sino la revelación de nuestras decisiones. Si no creemos, si rechazamos al Hijo, nos cerramos a la vida. Dios no necesita castigar. Basta con que respete nuestra elección. Morir en el pecado no es un castigo que viene de fuera, sino una realidad que se elige desde dentro. Esta perspectiva nos obliga a mirar nuestra libertad con responsabilidad. Cada acto tiene eco en la eternidad. El contraste entre ustedes son de abajo y yo soy de arriba. También puede leerse como un llamado a la elevación espiritual. Jesús no nos desprecia por ser de abajo, sino que nos invita a mirar hacia lo alto. A no quedarnos atrapados en lo terreno, en lo inmediato, en lo superficial. A descubrir que hay algo más. Que fuimos creados para la eternidad. Para la comunión con Dios. Y que solo cuando comenzamos a vivir desde esa altura, desde esa perspectiva, nuestra vida cobra sentido. Jesús viene desde arriba no para juzgarnos, sino para levantarnos. Cada palabra de Jesús en este pasaje resuena como una campana que llama al despertar. Es como si Él dijera: despierten. No sigan dormidos en su soberbia. No se engañen pensando que están bien. No se conforman con la religión exterior. Vengan a mí. Reconozcan quién soy. Créanme. Es un clamor de amor, no de condena. Una súplica del Dios que se ha hecho carne. Que ha bajado a buscarnos. Y que sabe que el tiempo es corto. Que el momento de la decisión es ahora. La eternidad se juega en este instante. El yo soy vuelve a aparecer, con todo su peso. No es solo un nombre. Es la declaración de la identidad divina. Jesús no es un iluminado,
ni un enviado cualquiera. Es el mismo Dios. Esta afirmación escandaliza porque obliga a una elección radical. O lo adoramos, o lo rechazamos. No hay término medio. Y por eso tanta gente prefiere mantener a Jesús en una categoría inofensiva. Como maestro moral. Como símbolo. Pero Él no se deja reducir. Él es el yo soy. Y ante esa presencia, solo cabe la adoración o el rechazo. Quienes escucharon esto y creyeron, dieron un paso inmenso. Fueron capaces de reconocer a Dios en la carne. De superar sus prejuicios, de dejar que la luz los tocara. Esta fe, nacida del encuentro con la verdad, es semilla de vida eterna. Pero también es un comienzo. La fe no es el punto de llegada, sino el de partida. A partir de ese momento, comienza un proceso de purificación. De transformación, de seguimiento. Jesús no quiere creyentes de ocasión, sino discípulos comprometidos. Que permanecer. Que escuche. Que vivan en la verdad. Este pasaje, tan denso, tan confrontante, es también profundamente consolador. Porque nos muestra a un Dios que no se queda callado. Que no se resigne. Que advierte. Que explica. Que llama. Un Dios que, aun sabiendo que muchos no creerán, sigue ofreciendo su palabra. Eso es amor verdadero. Amar incluso sin garantías de ser correspondido. Hablar aunque la mayoría no escuche. Darlo todo aunque algunos lo rechacen. Esta actitud de Jesús revela la fidelidad de Dios. Su deseo inquebrantable de salvarnos. Nosotros también estamos hoy frente a este Jesús. Ya no en el templo de Jerusalén, sino en nuestro propio corazón. Su palabra sigue sonando. Su voz sigue diciendo: si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Pero también, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La decisión está en nuestras manos. El tiempo es ahora. La respuesta es personal. Y las consecuencias son eternas. Esta es la belleza y la seriedad del Evangelio. Que todo está en juego, y que Dios, en su misericordia, sigue llamando. La escena descrita en este pasaje nos invita también a reflexionar sobre el misterio de la libertad humana frente a la revelación de Dios. Jesús no fuerza a nadie a creer. Él expone la verdad, la presenta con claridad. Con amor, con autoridad, pero no la impone. Esa delicadeza divina revela hasta qué punto el amor verdadero respeta la libertad del otro. Dios no busca esclavos, busca hijos. Hijos que, al reconocer su voz, eligen libremente seguirlo. Pero esta libertad no es neutra, no es indiferente. Tiene consecuencias. No elegir a Jesús no es solo no optar. Es quedarse en las tinieblas. Es permanecer en la muerte espiritual. Y eso duele a Dios más de lo que imaginamos. Por eso, el clamor de Jesús no nace del orgullo herido, sino del amor herido. Él ve que los corazones de muchos están cerrados. Endurecidos, incapaces de ver más allá de sus prejuicios. No es que no haya suficiente luz, sino que los ojos están nublados. Jesús no se puede hablar. Pero sabe que cada rechazo es un paso más hacia el abismo para quien lo desprecia. Y aún así, no se detiene. Su fidelidad es más grande que nuestra dureza. Su compasión es más profunda que nuestra ceguera. Cada vez que abre la boca es una nueva oportunidad de salvación.
Una nueva puerta al misterio de Dios. Al decir cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Jesús está anticipando su crucifixión. No como un final trágico, sino como el momento en que su identidad será revelada con mayor claridad. En la cruz, donde parecerá vencido, es donde verdaderamente triunfará. Allí se manifestará la grandeza del amor divino, capaz de abrazar el pecado del mundo para redimirlo. Allí, en el madero del escándalo, la gloria de Dios brillará de un modo inesperado. Esta paradoja divina nos desafía constantemente. Lo que parece derrota, es victoria. Lo que parece locura, es sabiduría. En este anuncio, Jesús también deja claro que la comprensión plena de su ser vendrá después, cuando haya sido exaltado en la cruz y glorificado por el Padre. Esta pedagogía de Dios es paciente. No exige que entendamos todo ahora, pero sí que demos pasos de confianza. La revelación es progresiva, y solo desde la fe podemos llegar a comprender. Quien se abre, poco a poco irá descubriendo. Quien se cierra, incluso con todas las pruebas delante, seguirá sin ver. Por eso, la cruz no solo es escándalo. Es clave de lectura. Es el centro desde el cual todo cobra sentido. El Evangelio nos dice que muchos creyeron en él al hablarles así. Este pequeño versículo es como una luz entre tanta tensión. No todo está perdido. No todos se resisten. La palabra sigue siendo fecunda. En medio del rechazo, brota la fe. Tal vez no fue una fe perfecta, tal vez fue inicial, inmadura, pero fue fe. Y esa chispa puede encender un fuego. Jesús no se desespera porque no todos crean. Se alegra por los que sí lo hacen. Cada corazón que se abre es motivo de gozo en el cielo. Y ese gozo sostiene su misión. La figura de Jesús, como el Hijo enviado, nos revela también cómo debe ser nuestra vida cristiana. Él no actúa por cuenta propia. No se atribuye nada, no busca su gloria. Todo lo hace en referencia al Padre. Nosotros, en cambio, muchas veces estamos centrados en nosotros mismos, buscando reconocimiento, poder, afirmación. Jesús nos enseña la humildad radical. Vivir desde el otro, vivir para el otro. Esta actitud cambia por completo nuestra manera de vivir, de servir, de relacionarnos. Solo desde esa humildad podremos ser testigos creíbles. Cuando Jesús afirma que el Padre no lo ha dejado solo, revela la intimidad insondable que existe entre ellos. Esta comunión es modelo para nuestra propia vida espiritual. Muchas veces, el miedo, la ansiedad, la soledad nos abruman. Nos sentimos abandonados. Pero si permanecemos en la voluntad de Dios, nunca estamos solos. Él está con nosotros. Esta certeza puede sostenernos en los momentos más difíciles. Saber que el Padre no nos abandona es una roca firme en medio de las tormentas. Y esa presencia es invisible, pero real. Silenciosa, pero poderosa. Este pasaje también es un llamado a revisar nuestra forma de escuchar. No basta oír las palabras de Jesús. Es necesario acogerlas. Dejar que penetren en el corazón, que nos transformen. Escuchar en el sentido bíblico es obedecer, es responder. Muchos escuchaban a Jesús pero no lo reconocían. No porque Él no fuera claro, sino porque sus corazones estaban endurecidos. La verdadera escucha nace de la humildad.
Da o deseo de encontrar la verdad aunque duela, aunque nos desinstale. Y esa actitud es la que permite que la semilla dé fruto. Otra clave de este texto es la identidad de Jesús como yo soy. No es solo un nombre. Es el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Al decir esto, Jesús no está simplemente hablando de su misión. Está revelando su naturaleza divina. Y eso escandaliza, porque pone en crisis todo el sistema religioso de su tiempo. Pero también ilumina. Porque nos permite conocer el rostro verdadero de Dios. Ya no es un Dios lejano, abstracto, sino un Dios que camina con nosotros, que habla con nosotros, que se deja encontrar. Esta revelación tiene consecuencias prácticas. Si Jesús es verdaderamente Dios, entonces todo cambia. No podemos ignorarlo. No podemos tratar su palabra como una opinión más. Si Él es Dios, merece nuestra adoración, nuestra entrega, nuestro amor total. No podemos vivir una fe tibia, parcial, de compromiso a medias. Su divinidad exige una respuesta radical. Y esa respuesta comienza por la fe. Pero se traduce en obras, en decisiones. En un estilo de vida que refleja esa verdad. La expresión usted es hijo de este mundo. Yo no soy de este mundo también tiene un sentido espiritual. No se refiere solo al origen geográfico o físico, sino a una diferencia de perspectiva. Jesús vive desde una lógica celestial. Nosotros desde una lógica terrestre. Él ve con los ojos del Padre. Nosotros con los ojos del ego. Pero no para condenarnos, sino para invitarnos a elevarnos. A mirar con otra luz. A despegarnos de lo inmediato, de lo superficial. Y abrirnos al horizonte eterno. Esta conversión del corazón es esencial para vivir el Evangelio. Y en medio de todo esto, Jesús no deja de esperar. Aunque muchos lo rechacen, sigue hablando. Aunque sus palabras sean malinterpretadas, sigue enseñando. Aunque lo acosen con preguntas capciosas, sigue amando. Esta perseverancia en el amor es también una enseñanza para nosotros. En nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en nuestras misiones. Amar aunque no nos entiendan, seguir aunque nos rechacen. Servir aunque no lo valoren. Porque ese es el camino del Evangelio. El camino de la cruz. El camino del amor fiel. Este texto también nos muestra que el pecado no es solo una transgresión puntual, sino una condición de vida. Morir en el pecado implica vivir sin Dios, sin su luz, sin su gracia. Y eso es una tragedia. No porque Dios nos castiga, sino porque nos alejamos de la fuente de la vida. Por eso Jesús insiste tanto en la necesidad de creer. No como un acto intelectual, sino como una apertura existencial al don de Dios. Creer es dejar que Dios entre, que cuerde, que transforme. Y esa fe, si es verdadera, lo cambia todo. Jesús habla con autoridad porque vive en la verdad. No necesita imponerse, porque su coherencia es su mayor argumento. Nosotros, a veces, hablamos mucho pero vivimos poco. Jesús, en cambio, dice lo que vive y vive lo que dice. Esa integridad es lo que da peso a sus palabras. Y también es lo que el mundo necesita. Cristianos auténticos, coherentes, luminosos. Que no sean perfectos, pero sí sinceros. Que no aparenten, sino que vivan desde el corazón. Esa coherencia es el mejor testimonio.
En este pasaje también se revela una dimensión profética del lenguaje de Jesús. Él habla en un lenguaje que remite al Antiguo Testamento, a las promesas mesiánicas, a las visiones de los profetas. Su palabra está cargada de historia, de sentido, de profundidad. No es una palabra vacía, sino plena. Y eso nos invita también a sumergirnos en la palabra de Dios, a estudiarla, a meditarla, a dejar que ella forme nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestras decisiones. Sin esa familiaridad con la Escritura, nuestra fe corre el riesgo de ser superficial. La enseñanza de este Evangelio es exigente, pero profundamente liberada. Nos saca de nuestras zonas de confort, de nuestras seguridades humanas, y nos lanza a confiar en Dios. Nos muestra que no podemos salvarnos solos, que necesitamos al Salvador. Nos recuerda que el pecado no es un juego, que tiene consecuencias. Pero también nos muestra que hay esperanza, que aún podemos creer, que aún podemos volver. Esa tensión entre la urgencia del llamado y la ternura de Dios es el corazón del mensaje cristiano. Jesús, con su serenidad y su firmeza, nos enseña cómo vivir en un mundo que no siempre entiende la verdad. No se desespera, no se adapta al error, pero tampoco se aguanta. Es paciente, es claro, es amoroso. Y eso es lo que necesitamos aprender. Ser testigos de la verdad con caridad. Ser luz sin arrogancia. Ser firme sin dureza. Vivir como hijos de Dios, pero con los pies en la tierra, sabiendo que somos enviados a sembrar aunque no siempre veamos el fruto. Este Evangelio también es una llamada a la vigilancia espiritual. No podemos vivir adormecidos, como si no pasara nada. La vida eterna se juega en nuestras decisiones cotidianas. Jesús no nos llama al miedo, sino a la responsabilidad. No nos amenaza, pero sí nos despierta. Su palabra es lámpara para nuestros pasos, pero solo si la seguimos. El gran drama es que muchos escuchan pero no oyen, ven pero no miran. Viven pero no despiertan. Y el tiempo sigue corriendo. Por eso, hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. Finalmente, este pasaje es una invitación a renovar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, como el Salvador del mundo. Su palabra no pasa. Su amor no cambia. Su presencia sigue viva en medio de nosotros. Y hoy, como entonces, sigue diciendo: si no creen que yo soy, morirán en su pecado. No como una condena, sino como una súplica. Nos tiende la mano. Nos llama. Nos espera. ¿Responderemos? Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.